Iniciamos. En nombre de la colección Mendonca, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un día muy especial para nosotros. Estamos presentando nuestro primer catálogo libro denominado Colección Mendonca, Arte Contemporáneo de Paraguay, 2 relatos. Un catálogo que tiene 2 muestras, una de ellas denominada Exilio, llevada a cabo en el Centro de Artes Visuales Museo del Barro en el año 2019, y otra denominada Contrapuntos, llevada a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes en el año 2020. Nos pone muy felices compartir con amigos y profesionales de la talla como Adriana Almada, curadora de la colección Mendonca, crítica de arte y editora de este trabajo editorial. Ticio Escobar, crítico de arte y curador de la muestra El Exilio. Osvaldo Salerno, artista y expógrafo de la muestra El Exilio. Y Félix Toranzo, artista y curador de la muestra Contrapuntos. Le voy a pasar la palabra a Adriana Almada, que va a estar hablando un poco sobre la colección, sobre la publicación y moderando un poco este panel. Así que bienvenidos todos y espero que disfruten la jornada. Muchas gracias, Eugenio. Buen día a todos. Realmente es un placer estar en esta mañana soleada aquí en Asunción del Paraguay, disfrutando de este momento que es como la culminación de un proceso de casi, bueno, de 1 año y medio, que tuvo la colección Mendonca como el foco de la escena, digamos, de las artes visuales, a través de dos exposiciones realmente muy importantes. Antes que nada, quiero agradecer a Daniel Mendonca y a la familia Mendonca realmente la deferencia y la distinción, ¿verdad?, de haberme dado la responsabilidad de curar la colección y de editar este libro catálogo, que aparece como la documentación de un trabajo curatorial y expográfico llevado a cabo entre diciembre de 2019 y marzo de este año. O sea, hasta hace unos días estuvo la última muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Antes de empezar a hablar de la publicación en sí, quisiera trazar unas breves líneas sobre la colección. La colección Mendonca comenzó en el año 2000, la inició Daniel Mendonca, y como siempre digo, es una colección que, como muchas, está muy ligada al perfil del coleccionista, y en este sentido, dado justamente este perfil, esta colección trazó como zonas de interés que pueden definirse, digamos, dentro de un marco temporal y dentro de un espacio físico. Esta colección marcó como su zona de interés el Paraguay. El Paraguay no solo como ámbito físico, sino el Paraguay como concepto. Está constituida por obra contemporánea de artistas paraguayos y artistas extranjeros que viven en el Paraguay o que trabajan temas o inquietudes o preocupaciones vinculadas al Paraguay. Y a nivel temporal, digamos, a nivel de la cobertura de esta colección, se inicia digamos, en los años 70, cubre desde los años 70 del siglo pasado hasta nuestros días. Estoy un poquito, la verdad es que estoy un poquito emocionada por la aparición de este catálogo. Ha sido un trabajo realmente agradable, muy interesante. Y bueno, volviendo a la colección, esta colección en estos momentos reúne prácticamente casi un centenar de artistas, como dije, paraguayos o extranjeros que viven o trabajan temas vinculados al Paraguay,
y está totalizando prácticamente 600 obras en diferentes lenguajes, diferentes disciplinas, que van desde la pintura, la escultura, la fotografía, la instalación, eh, bueno, videos. Esta colección ha sido pensada por Daniel Mendonca no solamente como una práctica de, supuesto, de acumulación y de preservación de obra, sino también como una, como una práctica de puesta en escena. O sea, es muy interesante esta manera de enfocar o de esta manera de ejercer el acto de coleccionar. Porque, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de la segunda muestra, hay una clara diferencia en la manera de plantearse el acto de coleccionar con quien fuera, por ejemplo, el primer coleccionista conocido o reconocido en el Paraguay. Bueno, como bien dijo Eugenio, las dos muestras de las que vamos a hablar son El exilio, la colección Mendonca en el museo, que fue curada por Ticio Escobar, abierta en el año 2019, diciembre, con expografía de Osvaldo Salerno. Esta primera muestra marcó la salida a escena de la colección, una colección que desde el año 2000 había estado creciendo sin cesar en la residencia Mendonca, y si bien había prestado obras para diferentes eventos, sobre todo en el último lustro, recién como corpus tuvo su aparición pública con esta muestra, El exilio. De ahí la importancia de esta presentación como fundacional de la colección. La otra muestra, que se tituló Contrapuntos, una intervención a dos tiempos, fue curada por Félix Toranzos, artista, quien también hizo la expografía, y en este caso la colección fue puesta en diálogo, fue confrontada a otra colección, una colección de referencia, que es la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, una colección que fue constituida a partir de la primera, vamos a decir, de la primera donación que hace Juan Silvano Godoy, quien fuera el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, inaugurado en el año 1909, y volviendo a este paralelismo, digamos, entre coleccionistas, hay que señalar que Godoy, cuando hizo su colección, o sea, cuando fue constituyendo su colección, cuando la dona bueno, muchas obras vendió al Estado paraguayo, pero muchas otras donó, se planteaba algo así como una acción civilizatoria, en el sentido de que introducía, o planeaba introducir, lo hizo, en el Paraguay, el gusto europeo decimonónico, algo así como una cruzada, digamos, de ilustración en este país que acababa hacía poco tiempo de superar o intentaba superar la guerra de la Triple Alianza. Bueno, en el caso, o sea, en este caso vemos que es como una acción de traer obra hacia el Paraguay, obra mayormente europea, y en el caso de Daniel Mendonca, el gesto es como inverso, es coleccionar obra paraguaya y ponerla en escena, en este caso en el ámbito nacional, pero con la expectativa de ponerla en escena también a nivel internacional. Me pareció interesante señalar esto como para contextualizar, digamos, estas dos muestras. En el caso de la última, como les estaba diciendo, Félix Toranzos puso en diálogo obras de la colección Mendonca, casi un centenar de obras, sí, un centenar, con obras de la colección Godoy, pintura y escultura decimonónica, y también la obra de quienes son considerados los
grandes maestros iniciadores del arte paraguayo, nombres como Alborno, Zamudio, y bueno, y los maestros europeos que realmente hicieron escuela a comienzos de siglo. Ahí Osvaldo va a decir algo, pero antes de que diga algo Osvaldo, quiero decir que Osvaldo Salerno hizo la museografía del Museo Nacional de Bellas Artes, la nueva museografía, siguiendo el guión de Roberto Amigo, y también va a hablar de eso. O sea, tenemos un vínculo, una conexión entre una muestra y otra también. Bueno, creo que ya puedo pasar a darle la palabra. Perdón, Osvaldo, vos querías decir algo primero porque pensaba darle la palabra a Ticio, ¿sí? Tu manito. Sí, sí, sí. Sí, puedo decir. Puedo decir que fue muy grato este trabajo tuyo como editora y de Daniel Mendonca de proponer reunir las dos muestras, porque mi trabajo como museógrafo, indirectamente y quizás sin pensarlo, termina, en el caso de la curaduría de Félix Toranzo y expografía de Félix, termina retrotrayendo una experiencia para mí histórica y personal. Cuando en el 2011 se celebró el bicentenario, el Museo Nacional de Bellas Artes recibió un guión curatorial del historiador de arte argentino Roberto Amigo, y el trabajo de museografía me tocó hacerlo a mí, a partir de las 6 salas con que cuenta ese edificio. Entonces, dentro de una mirada contemporánea, como lo hace Roberto Amigo, también tuve que actuar como un técnico bien dócil en aquel momento, al lado, medio paso detrás del guión curatorial. Nada, quería recordar eso, que para mí fue una sorpresa linda esta presentación de este libro, porque me vincula afectivamente a ambos casos y profesionalmente también. Bueno, antes de darle la palabra a Ticio, quería simplemente señalar que si bien, que sin entrar, digamos, en cuestiones de tipo contenidista, esta colección se ha ocupado de abordar como temas cruciales dentro del escenario paraguayo. Entonces tenemos obras que de una u otra forma hablan de la violencia política, de la inequidad social, de las migraciones, de los asuntos indígenas, de perspectiva de género, diversidad sexual, problemáticas identitarias, señales nuevas de la era digital, aunque hay también ensayos puramente estéticos. Pero a nivel de grandes episodios de la historia paraguaya, el coleccionista ha tenido especial cuidado en adquirir obras que proponen una reflexión sobre, por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, la dictadura de Stroessner y toda la convulsión propia de la transición democrática. Antes de terminar esta primera parte, quiero recordar aquí a una gran artista, un gran referente del arte moderno en el Paraguay, que acaba de fallecer, Laura Márquez. La colección tiene obra suya y justamente en estas dos muestras se han expuesto, ¿no? Realmente fue muy importante. Bueno, ahora, Ticio, te quiero dar la palabra para que comentes un poco sobre los conceptos con los cuales trabajaste la muestra El Exilio y, bueno, cuáles son las líneas curatoriales principales. Bueno, es un gusto estar con ustedes dialogando hoy acerca de esta colección y de sus puestas en muestra. Y agradezco mucho que me hayan invitado a participar de este diálogo. Por cierto, el catálogo me sorprendió, está realmente a la altura de las colecciones y le hace mérito. Y bueno, no se esperaba otra cosa del trabajo de Adriana, que es siempre impecable y siempre sorprende, porque podría haber una impecabilidad
así que ella estuviera disciplinada, pero ella siempre va un poco más allá de su propio canon. Bueno, a mí me interesó mucho este gesto, es decir, yo veo la colección de Mendonca, o la colección Mendonca, como la vía al menos para esbozar y desarrollar después y completar con la tipografía la posición del exilio, como esa imagen, esa figura del devenir. Quise darle un carácter que Adriana recupera en su texto, del exilio como una figura más dramática, pero la verdad es que esa figura subraya ese momento de mutaciones, de devenires, de transformaciones de la obra, que por otra parte es una de las características de la modernidad, ¿no? De la contemporaneidad, quiero decir. El hecho de que esa muestra haya sido puesta en un museo y luego en otro, asumiendo configuraciones conceptuales y tipográficas totalmente diferentes, ya da un indicio acerca del potencial que tiene esa muestra de convertirse sobre todo en enfoque, de convertirse en un trabajo de miradas, de cruces, de perspectivas, de lecturas múltiples acerca de las obras, ¿no? A mí me interesa fundamentalmente lo contemporáneo, no como una etapa estricta, sino como una manera de ver lo diverso y de encarar cuestiones que ocupan el momento conceptual, digamos, de la obra. Y hablo de cuestiones, no de temas, porque el tema es una exposición más o menos literal de sucesos, acontecimientos o cosas, mientras que las cuestiones son la problematización de que hace la obra al conectarse con su propio tiempo y vincularse necesariamente con los grandes asuntos que mencionaba Adriana, que tienen que ver con los conflictos propios de una época. El arte casi siempre busca abrevar de zonas de conflicto, ¿no? Aunque sean pequeños, pero siempre se nutre de una oposición, de una diferencia, y allí desencadena sus imágenes que son siempre complejas en torno a ese hecho. Por eso, el hecho de que pueda dialogar con los distintos momentos que señalaba Diana, los momentos políticos, sociales, el momento de la diferencia identitaria, etcétera, tiene que ver con cierta capacidad de la obra como matriz, como una matriz de significaciones que en cada momento es capaz de imantar significados que están en su tiempo y de apresarlos. Quizá una obra, un artista no tenga una dirección completamente clara y nunca definitiva de una obra, sino que esa obra le otorga el suficiente poder de conectarse y vincularse con tiempos distintos y espacios diferentes. Creo que esa es una de las características más fuertes de la contemporaneidad. En toda la obra, y perdonen que mencione una obra mía, pero es la que está como marcando mi pensamiento actual, que es la latencia de la obra, siempre tiene una reserva de latencia, de posibilidad que se va actualizando en distintos momentos. Y yo creo que eso que puede ser llamado también contingencia de la obra, tiene como carácter altamente afirmativo, es decir, la posibilidad de que una obra pueda, en un caso del Museo del Barro, acomodarse, no me gusta esa palabra así, como confrontarse con su espacio, un espacio diferente no solamente físicamente diferente, sino institucionalmente distinto, y poder generar vínculos y desarrollar diálogos, oposiciones, otros conflictos visuales. Para mí, conflicto en el ámbito del arte y la cultura siempre tiene un sentido positivo, porque habla de una diferencia, no una mismidad paralizante, ¿no? En ese sentido. Y también el hecho de que luego esa torsión doble que hace en Tirabuzón de conectarse con obras de otro museo, ya no como instalarse en un espacio vacío del museo, que está altamente definida por la institucionalidad y la significación de un museo, sino en el otro, a eso agrega
la interferencia, cuando vamos a decir, esta obra aparece como interfiriendo las colecciones del museo. ¿Y qué pasa? Que las obras de ambas colecciones aparecen como desubicadas y reubicadas en ese diálogo, esa confrontación, ese conflicto, esa interferencia. Entonces, adquiere esta colección ya no solamente una conformación a partir de distintas líneas de lecturas de lo contemporáneo, sino también a partir de una vocación de diálogo fuera de su propio contorno. Para mí, esta es otra característica de la contemporaneidad. Podríamos llamar la colección expandida, la colección fuera de sí, el arte como buscando siempre el más allá o fuera de su propia, la circularidad de esos espacios de exposición, un anhelante mirar hacia afuera, ¿verdad?, de la propia colección. Y eso subraya enormemente las cuestiones a las cuales se remite la obra. Son cuestiones, como bien señalaba Adriana, que tienen que ver con un tiempo de violencia, un tiempo de conflicto, un tiempo como todos los tiempos. Todos los presentes son, el tiempo es siempre recio, decía, los tiempos recios de cada presente, decía Santa Teresa de Ávila. Y el arte se engancha en esa resiedumbre o en esa dificultad. No con un sentido negativo precisamente, sino con un sentido de extraer ahí otras posibilidades de ver el mundo, incluso en los momentos más esperanzadores, quizá cambiar el conflicto para bien, en los momentos más utópicos del arte. De modo que lo contemporáneo se define muy bien a partir de un punto determinado, que no es una marca cronológica, sino que mirando hacia distintos lados y desmintiendo una linealidad de enfoque, la colección también asegura su consistencia, ¿verdad? Así, a veces hay que dejar que la obra circule, y si son obras potentes y el coleccionista como curador primero de la propia colección tiene un olfato que es imprescindible en todo coleccionista, va siguiendo el rumbo de obras que son capaces de anidar una potencia significante, que seguro que va a tener algún destino en relación con la historia, en relación con distintos espacios, y crear muchos relatos. Entonces yo creo que lo más interesante de una colección de arte, ya sea de la pura colección o del acervo de un museo o de cualquier otra institución, es la capacidad de ser cruzada por relatos, narrativas distintos que a lo mejor se van reponiendo a medida que pasa el tiempo. De modo que puede haber una obra de los años 60 o 70, como, y aprovecho para citar la de la geometría de Laura Márquez, a quien recordamos más intensamente en ese tiempo por su partida reciente, y su geometría, por ejemplo, significa otra cosa de lo que significó en su momento. Y eso no va en desmedro de la obra, sino al contrario, en su riqueza de capacidad de vincularse más allá de la obra misma con significados que hoy tiene la geometría, que es totalmente diferente, que es una geometría mucho más topológica, digamos, que la geometría euclidiana, vamos a llamar de alguna manera, del arte hasta los años 80 o 90, sin hacer otra vez de esas a 80 y 90 como marcas históricas, fundacionales, digamos. Bueno, quería saludar este catálogo. Creo que recoge bien ese espíritu, esa vocación ambulante o ambulatoria de la obra, y lo digo en su mejor sentido, de que aunque esté puesta en un lugar, siempre está como mirando más allá de la circularidad de una autonomía que las tiene preso en significaciones fijas. Muchas gracias. Gracias, Ticio. Bueno, simplemente comentarles que lo que estamos viendo son algunas de las páginas del catálogo, no se van a mostrar todas, solamente unas pocas. Bueno, ahora quisiera dar, Osvaldo, la palabra con respecto a tu expografía del exilio. Sí, gracias a Diana.
Ticio había mencionado de que la palabra mudanza no le era grata. Voy a tratar de ofrecerle la idea de migrar, o sea, obras de una colección que forman parte de un proyecto, vamos a decir, en principio privado, quizás en el inicio, la colección Mendonca, casi doméstico, diría. La casa en donde la colección estaba alojada era una casa para una familia media, ¿no? De 12 hermanos. Entonces, en un momento dado, la casa empezó a desplazar la casa, la colección empezó a desplazar a los habitantes casi. Y la idea que se llamara exilio me pareció acertado por parte del curador. Y el acercamiento que yo hice a esa selección que el curador realizó era tratar de trasladar en ese espacio de exilio el museo, que ya es un espacio que lo venimos trabajando incluso con Félix Toranzo desde hace años. Venimos compartiendo el trabajo de montar también en esas salas, la sala Josefina Pla y la sala Gabinete Pauque. Tratamos de crear la atmósfera, cierta atmósfera propuesta por los arquitectos Herman y Haddad para la casa privada de este matrimonio joven en aquel entonces. ¿Y cómo hicimos? No teníamos que reproducir las condiciones espaciales ni cromáticas. Teníamos que pasar una atmósfera, un olor, diríamos. Y en base al guión que Ticio vino planteando y por momentos corrigiendo, de hecho, la muestra yo creo que se termina cuando se termina de colgar o instalar la última pieza. Hay correcciones, retrocesos que el mismo curador va haciendo. Entonces, el rol de la expografía es ahí crear una nueva instalación. Hasta cierto punto, podríamos decir que las obras individuales pierden un poquito su autonomía y quedan a expensas un poco de los lineamientos de un curador y un expógrafo un poco entrometido, entre comillas. Casi me nombro con cariño. Pero fundamentalmente lo que hace el expógrafo es poner la obra en base al guión curatorial para exponer a la mirada de la audiencia. O sea, y lo que luego en ese nuevo escenario acontece es que las obras trazan redes, trazan vínculos, dialogan, compiten, algunas se pelean, crean fricción, otras se acompañan sencillamente, amicalmente. Hay obras como en esta que se ve, donde aparece la obra de Feliciano Centurión y la de Claudia Casarino. La obra de Feliciano Centurión, tengo la impresión de que entró unos días después a la exposición. Entonces, la expografía no es una cosa rígida, fija, es un poco un trabajo en proceso también. Este trabajo se dio en el 2019, en donde todo el acceso a la presentación era presencial, estaba facilitada la circulación, no habíamos entrado todavía en el tiempo de la pandemia que en Paraguay oficialmente se inició en marzo. Entonces tuvo que quedarse exiliada esta muestra en la institución museo por unos largos meses hasta que las políticas sanitarias habilitaron visitas bajo protocolos estrictos. Esto también fue una experiencia porque para los expógrafos esto nos pone y nos puso en situación de pensar
otras formas de acercar obras que precisan presencialidad. Entonces, esa experiencia que sacamos de este tiempo de silencio con el exiliado, también nos dio unas nuevas pautas para siguientes propuestas de exposiciones que se vieron en la siguiente propuesta, que sé yo, el de Camerón, por ejemplo, que está todavía en el museo y puede ser visitado presencialmente. No el día de hoy, pero veremos la semana que viene. Así que yo lo que puedo decir es que de alguna manera agradezco que los artistas a través del coleccionista hayan habilitado la facilidad de reunirlas en un campo potente como es una sala de exposiciones y que ellas dialoguen en ese silencio que nos trae este tiempo. Muy Eso es bien, lo que podría decir de esta muestra. bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que podemos avanzar justamente con esta otra muestra que, como les dije antes, fue curada por Félix Toranzos, quien también realizó la expografía y que acaba de ser levantada o creo que está levantándose en estos días. ¿Verdad, Félix? Sí, buenos días a todos, compañeros. Buenos días, otra vez les vuelvo a saludar. Bueno, la muestra está llegando a su culminación. Ya esta semana nosotros estamos ya delineando, digamos, la vuelta, la devolución de las obras, ¿verdad? Y un poco, digamos, desarmar esta exposición que para mí fue muy emotiva, sobre todo emotiva porque primera vez que me toca hacer un trabajo así, sobre todo la confianza de trabajar con un coleccionista y también con obras de otros artistas, ¿verdad? Como me toca como artista visual, ¿verdad? Es ser partícipe de esta expografía y de esta curaduría que me fue encargada justamente por Daniel Mendonca, ¿verdad? Que en su primera llamada lo consideré un desafío y sin pestañear le dije que sí. Bueno, ¿por qué, ¿por qué también emotiva? Porque me toca también un poco como trabajador en mi línea como director de museos nacionales, ¿verdad? Y elegir este museo que ya tenía digamos, una curaduría ya clara y expografía bastante clara, ¿verdad? Era como desarmar un poquito la historia, pero no fue esa la idea. La idea fue generalmente acompañar con obras de contraste contemporáneo, ¿verdad? Un poquito la museografía ya instalada, una, 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 una museografía precisa, bien detallada, bien estudiada, ¿verdad? Como en el caso de la curaduría de Roberto Amigo y la fotografía de Osvaldo. Bueno, surgió así como siempre es Daniel, ¿verdad? Un poco un instigador de historias, un provocador otra vez de cosas que siempre están acompañando de este coleccionista, como mirando también la obra de cada artista, ¿verdad? Porque así como yo también soy un recolector de obras, un recolector de historias, Daniel lo es también, sobre todo por la línea que él está llevando, la línea contemporánea. Provocar el espacio museográfico de un Museo Nacional de Bellas Artes, digamos, es un poco arriesgado, ¿verdad? Pero en ningún momento tembló la intención de hacerlo. Lo que hizo esta exposición Contrapunto es realmente crear un poquito de turbulencia entre lo que es la, la museografía, digamos, decimonónica, como llamaba Adriana, ¿verdad? Yo lo llamaría más bien académica en cierta manera, porque hay obras de corte realmente académico, como muchos públicos lo pudieron ver, ¿verdad? El desafío fue grande, no dudé en ningún instante en hacerlo, ¿verdad? Y lo mío fue, lo tomé la iniciativa como recolectar las obras de un lugar,
como una especie de científico buscando los objetos a hacer, digamos, a demostrar o alinear en cierta manera una nueva visión de lo que es y entrometerse un poco en los lineamientos clásicos de lo que sería un museo de bellas artes o un museo nacional de bellas artes, ¿verdad? Lo que sigue es que es la libertad que me planteó la iniciativa del coleccionista, en este caso Mendonca, ¿verdad? Fue realmente la libertad que me dio el trabajo de provocar y de seleccionar las obras de acuerdo a la parte, digamos, sentimental en el sentido como fui trabajando libre, sin ningún lineamiento, eso solamente lo que me provocaba la obra dentro de la colección. Podrán ver que en esta exposición Contrapunto hay obras que también se expusieron en el exilio, ¿verdad? Fui partícipe también de de esa hermosa exposición del exilio, ¿verdad? Como productor, acompañando también el trabajo de Ticio y Osvaldo, ¿verdad? Que para mí siempre es una escuela, sigue siendo una escuela para mí, y aprender con ellos este trabajo que es para mí pasional, ¿verdad? Y justamente que un coleccionista otra vez te mire en cierta manera, bueno. Y hay una palabra que Ticio utilizó recién que me provoca mucho, que es el oler. El olor que te provoca las cosas, es como cuando uno dice, mira, la obra me mira, la obra me habla. Bueno, y justamente el sentido de toda de esta selección de Contrapunto fue eso, justamente ver la obra que provoca en cierta manera otras lecturas frente a una obra digamos, de Rusiñol, por ejemplo, o involucrarlo con la obra de Quirós, en cierta manera, provocar tapar la obra de Rusiñol con la obra de Quirós en cierta transparencia, digamos, opaca, ¿verdad? Pero introducir toda esa nueva visión, ¿no? Esa nueva forma de confrontar los tiempos, como encara el nombre de la exposición, es crear justamente una discusión entre dos tiempos, porque son varios elementos que juegan en esta historia. Y bueno, la exposición o esta experiencia para mí fue muy válida en el sentido de que insertando la obra contemporánea en esta fotografía ya determinada, bien cerrada, fue realmente un logro, porque en cierta manera hizo valorizar los tiempos anteriores con los tiempos actuales en que estamos justamente discutiendo con el arte contemporáneo. Eh, esta experiencia justamente valorizó muchísimo lo que es la lectura de otra manera de ver el arte, de otra manera de ver la obra expuesta sobre todo. Gracias a eso, este museo, el Museo Nacional de Bellas Artes, tiene otra mirada, digamos, tiene otra forma de ver las cosas a partir de esta intromisión de lo que podría ser digamos, tentar un poquito a desmantelar una museografía ya específica. Y bueno, como podrán ver, las obras que yo seleccioné están en cierta manera acompañando la obra del Museo Nacional de Bellas Artes, sin destruir o sin desmantelar la mirada quieta de los dos tiempos puestos en esta. Fue una linda experiencia, sobre todo la confianza de Daniel, ¿verdad? De dejarme un poquito, pero sin dejar de tentar, siempre provocando las historias. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? ¿Verdad? Bueno, todo eso surgió, de verdad, gracias a esta conversación, a este discurso que tuvimos el bien de lograr con esta experiencia que fue Contrapuntos. Gracias, gracias Félix. Y justamente algo muy interesante con las dos muestras es que si bien la primera
significó la aparición pública de la colección, esta segunda confronta con una colección ya establecida, y establecida desde hace más de un siglo, ¿verdad? Entonces, fue una labor ciertamente muy desafiante la tuya, Félix, confrontar esos dos tiempos. Eso se verifica mucho en el libro catálogo, porque aparecen consignadas, por ejemplo, todo el tiempo las fechas de una y otra obra. Entonces es muy interesante poder ver, ¿verdad?, ese diálogo entre dos manifestaciones, o sea, en el caso de cada grupo de obra, diferentes, tan distanciadas en el tiempo, tan distanciadas en lenguaje, tan distanciadas en preocupaciones. Y realmente ha sido un trabajo muy, muy, como dije antes, muy desafiante, y que creo que fue llevado a cabo de una manera increíble, ¿no? Y como alguna vez apunté, teniendo en cuenta conceptos tales como la contigüidad, el contraste, el cromatismo, o sea, la ubicación de las obras y el diálogo propiciado con las de la colección permanente, obedeció la mayoría de las veces a una cuestión sensible, ¿no? Más que una cuestión conceptual, sino una cuestión sensible, y generó un diálogo muy poético, por cierto. Yo quisiera agregar que estas imágenes que estuvimos viendo proceden de diferentes fuentes. El catálogo se nutrió del trabajo de diferentes profesionales de la fotografía y artistas visuales que con toda gentileza proporcionaron sus archivos. Quiero destacar muy particularmente en el caso de la muestra del Museo de Bellas Artes, el trabajo de Javier Medina, quien hizo una cobertura muy amplia. Javier Medina Berdolini, un artista visual que tiene obras en ambas muestras, pero quiero señalar, porque esto es muy importante, que las imágenes de esta publicación son de Fernando Allen, Natalia Antola Guyari, Ana Ayala, Francine Carey, Laura Mandelic, Alejandra Mastro, Javier Medina Berdolini, a quien ya nombré, Eugenio Mendonca, Juan Carlos Mesa, Paulina Nagui, Alfredo Quirós, Jorge Sáenz, Joaquín Sánchez, Noemí Vega y Sebastián Boitas. Cada exposición tiene, luego del despliegue visual, mucha documentación de obra, o sea, hay una documentación completa de obra, hay un índice de imágenes que permite identificar las obras, y posteriormente un índice de artistas y obras. En este trabajo de documentación participaron el Departamento de Documentación e Investigaciones del CAF Museo del Barro, el Museo Nacional de Bellas Artes, Félix Toranzos, Eugenio Mendonca, y tuve la colaboración ya sobre el final, y muy amable por cierto, de Amalia Ruiz Díaz, quien hace mucho tiempo viene haciendo documentación de obra de grandes maestros paraguayos. Las imágenes fueron tratadas digitalmente por Miguel López, que es realmente un maestro en eso, y bueno, los textos son los textos de los curadores, de ambos curadores, y hay un texto importante, que es un texto, digamos, fundacional del coleccionista, de Daniel Mendonca, en el que da cuenta de la historia de la colección, bajo un título que se llama, un título que dice justamente la historia de trasfondo, en el que cuenta cómo se vinculó con el arte, cómo fue apasionándose desde muy niño, y gracias a su mamá, que era una profesora universitaria de artes visuales, de historia del arte. Y bueno, en ese trajinar desde pequeño fue creciendo su interés y bueno, su conocimiento por el arte, y el arte moderno y luego el arte contemporáneo. Y bueno, terminó haciendo esta maravillosa colección. Bueno, a este texto suceden otros, como ya les comenté,
Y con esto ya terminamos, digamos, la descripción básica de esta publicación. Les agradezco a todos. No sé si alguien quiere decir algo más. Daniel, el coleccionista, como siempre, quiere permanecer en la sombra. Bueno, a todos le agradecemos a él esto. Félix. No, lo que quería resaltar también, ¿cuándo podemos tener justamente, dónde vamos a poder encontrar el catálogo, verdad? Nosotros ya tenemos acá el compendio, ¿verdad? Bueno, Nosotros... eso justamente es lo que Euki tenía que anunciar al final, justamente. Bueno, yo no sé si quedó, perdón, Euki, yo no sé si quedó algo más, Ticio, Osvaldo, Félix, alguna otra cosita que quieran decir y señalar antes de que Euki haga el cierre. Todo está perfecto. Bueno, muy bien. El catálogo va a ser distribuido a instituciones relacionadas al arte a nivel nacional y a curadores en el plano internacional, con la idea de seguir difundiendo el arte contemporáneo paraguayo. Y también van a ser encontrados para la compra en la tienda del Museo del Barro, en el Museo de Bellas Artes, en galerías de arte y en librerías especializadas. No quiero dejar de agradecerles nuevamente a Adri, Félix, Ticio y Osvaldo por la presencia de hoy. No es casualidad que en el texto de papá los menciona a ustedes como personas a quien la colección le debe mucho, ¿verdad? Entonces, agradecerles nuevamente por la presencia y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy. Gracias. Gracias. Gracias, Euki. Gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos seguramente pronto con novedades. Así que esperemos cualquier cosa. En nuestras redes sociales pueden encontrarnos y escribirnos por cualquier cosa. Cualquier información que necesiten, nos podemos poner en contacto con las personas aquí presentes y con el coleccionista también que está en la sombra, como dice Adri. Así que esperamos sus contactos y esperemos que adquieran también el libro para que puedan disfrutarlo con nosotros. Así que muchas gracias. Súper, gracias. Gracias. A todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Felices Pascuas. Felices.